A lo largo de su destacada carrera ha marcado un hito en la defensa de la transparencia y en los derechos ciudadanos en México. Su excepcional labor como comisionado ciudadano de la información en la Ciudad de México ha sido clave para fortalecer la rendición de cuentas y garantizar el acceso a la información en el país. Reconocido por su capacidad y compromiso, su influencia trasciende al ámbito público, dejando una profunda huella también como académico, investigador y columnista. Bienvenido, Arístides Rodrigo. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias, Ale, por la entrevista y muchísimas gracias a la revista Valores y a todo el público que nos sigue en este momento. A lo largo de su trayectoria ha ocupado roles en el ámbito jurídico y la administración pública. ¿Cuáles han sido los momentos claves en su desarrollo profesional y qué aprendizajes considera fundamentales que han marcado su carrera? Yo creería que principalmente el desarrollo y el lograr escalar de poco en poco, empezando desde abajo. Yo fui desde secretario auxiliar, secretario de Estudio y Cuenta, director de Jurisprudencia y Estadística en el Tribunal Electoral, es decir, un desarrollo profesional en el ámbito jurisdiccional, pero que después logró materializarse en el Info de la Ciudad de México, que es el Instituto de Transparencia, pero también de Protección de Datos Personales. La transparencia y el acceso a la información son temas fundamentales en su labor, por lo que veo. ¿Cuáles considera que han sido sus logros más relevantes en estos campos y qué desafíos persisten en el contexto mexicano para avanzar precisamente en estos temas? Pues uno de los grandes logros que presumimos mucho en su momento en el Info de la Ciudad de México fue la creación de lo que denominamos el ecosistema digital del Info de la Ciudad de México, el cual involucró un chat que hacía uso de inteligencia artificial para obtener información en tan solo 9 segundos, resoluciones, pero ya con el uso de inteligencia artificial, o incluso también logramos llevar a cabo conciliaciones en el metaverso, lo que nosotros denominamos infoverso. Entonces, desde mi punto de vista, uno de los grandes logros fue la creación de este ecosistema digital del Info de la Ciudad de México y sin duda este ecosistema digital debe impactar y permear también en la impartición de justicia. Su formación académica y vasta experiencia en el ámbito público han sido pilares en su carrera. ¿Cómo ha logrado integrar estos dos aspectos para potenciar su labor y cómo han impactado su desempeño profesional? Pues sin duda soy un convencido de la formación académica, tengo una convicción como docente, he participado en más de 70 exámenes de grado y he dirigido ya tesis de licenciatura, maestría y de doctorado, y la formación que podamos ir generando de incluso quienes están laborando en las propias instituciones resulta fundamental. Soy un convencido de estar manteniéndonos en actualización constante, preparándonos y más hoy en un mundo en el que hay una hiperinformación y resulta muy necesario que estemos actualizados. En su experiencia, ¿qué medidas considera las instituciones gubernamentales más efectivas para fortalecer la confianza ciudadana mediante prácticas de transparencia y rendición de cuentas? Para esta pregunta yo creo que resulta fundamental poner como ejemplo las resoluciones que implementamos con uso de inteligencia artificial. Es un nuevo modelo de resoluciones que funciona como funciona Netflix o como Spotify, de la misma manera en la que si cualquier persona ve una película o escucha una canción y le recomienda una canción con temática similar, de la misma manera funcionaban nuestras resoluciones con inteligencia artificial, en donde podía haber una resolución con una temática como lo es presupuesto participativo y te recomendaba otras resoluciones con esta misma temática. Imaginemos esto llevado al Poder Judicial, en donde una persona pueda leer una sentencia de un juez o de un magistrado o de un ministro y que la misma sentencia te recomiende otras sentencias con temática similar y de esta manera la inteligencia artificial pueda servir como un elemento de control de calidad y determinar si el mismo juez, el mismo magistrado y el mismo ministro están empleando un criterio similar para un caso similar. Entonces la inteligencia artificial puede ser una herramienta muy poderosa para controlar la calidad de las propias sentencias y la propia homogeneidad.
Muy bien, hablando de la inteligencia artificial, platícanos de esos retos que ahora con el mundo digital van a representar mucha importancia. Pues uno de los grandes retos va a ser precisamente el cómo logramos que la inteligencia artificial sirva como una herramienta para fortalecer la impartición de justicia. Ojo, no estoy diciendo que vamos a sustituir a un juez por un robot o vamos a sustituir a un secretario proyectista por un robot, sino que la inteligencia artificial puede servir para agilizar de manera importante las sentencias, manteniendo siempre el criterio humano, que resulta fundamental, pero las propias tecnologías y la digitalización que hoy en día exista nos puede permitir encontrar un precedente de manera más ágil, conocer de mejor manera el derecho comparado. Hay que empezar a voltear a ver lo que está haciendo el mundo en torno a los derechos en el entorno digital, principalmente en un mundo hiperdigitalizado e hiperconectado. Como académico, ha formado a nuevas generaciones en temas de derecho y administración pública. ¿Qué importancia le otorga a la educación en la construcción de una sociedad más informada y participativa en el ámbito público? Tengo la oportunidad de contar ya con 10 años como profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, pero también como profesor de otras universidades, tanto públicas como privadas, y de esa oportunidad de dar conferencias. Y hay que decirlo, muchas veces el profesor aprende más del estudiante que lo que el estudiante puede aprender del propio profesor. Por ejemplo, tengo un caso de un alumno que una vez me entregó un ensayo acerca de un mecanismo, más bien de una empresa que se llama WorldCoin y que compra el iris de tus ojos, por señalar un ejemplo. Y eso yo no lo sabía hasta que un alumno me lo platicó, y entonces empezamos a descubrir cuáles son los grandes retos que tiene el derecho hoy que estamos inmersos en un entorno digital. ¡Wow! Ha sido reconocido también por su liderazgo en distintos sectores. ¿Cómo definiría su estilo de liderazgo y qué valores consideran esenciales que hayan marcado su desarrollo profesional a lo largo de todos estos años de carrera? Creo yo que la innovación y la transformación que se puede generar al frente de una institución resulta fundamental, y eso a su vez conlleva el propio liderazgo. El hecho de empezar a implementar lo que en su momento platicábamos del ecosistema digital del Info de la Ciudad de México generó un liderazgo natural en las diferentes entidades federativas, porque entonces empezamos a compartir este ecosistema digital con otros estados de la República, como lo fue Oaxaca o como lo fue Chiapas, y entonces creo yo que la innovación puede ser un elemento distintivo del propio liderazgo. ¿Qué herramientas propone para hacer esta conexión entre la sociedad y el Poder Judicial? Pues desde mi punto de vista son dos elementos fundamentales que, aunque parecieran muy distantes, llegan a tener un punto de conexión importante. El primero de ellos es lograr llevar la justicia a la palma de tu mano. Hoy en día, de acuerdo a un estudio del INEGI, las y los mexicanos estamos pasando alrededor de 4.8 horas diarias en pantallas, y las y los jóvenes de entre 18 y 25 años de edad están pasando alrededor de 6.3 horas diarias en el teléfono celular. Esto significa que las y los jóvenes están pasando alrededor de 3 meses a 3 meses y medio en el mundo digital. Definitivamente, desde mi punto de vista, para lograr esa interlocución resulta muy necesario que la justicia se traslade también al entorno digital a través de eso que denominamos el ecosistema digital en la impartición de justicia. Pero no todo es estar pegado al celular. Y es ahí donde me voy al otro elemento fundamental, que desde mi punto de vista resulta el lograr salir al territorio. Dejar de ser ministros de escritorio para ser ministras y ministros de territorio. Desde mi punto de vista resulta fundamental, y ya en el Info de la Ciudad de México lo hicimos. Es más, la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha hecho a través de sesiones in situ en los diferentes países, en universidades. En su momento, como Info de la Ciudad de México, llevamos a cabo sesiones, por ejemplo, en diversas universidades, tanto públicas como privadas, pero también incluso en el metro llevamos una sesión pública, en plazas públicas, incluso hasta en la antigua cárcel de Santa Marta, Catitla. Ahí llevamos a cabo sesión pública en lo público. Entonces, la Corte debe salir de Pino Suárez para empezar a llegar a los diferentes rincones de nuestro país. Y háblanos un poquito más de la juventud y esta relación que hay con la inteligencia artificial.
enfocada en los jóvenes? Pues definitivamente, una vez que sabemos que los jóvenes están pasando estos 3 meses o 3 meses y medio en el teléfono celular, hay que sacarle todo el provecho, pero también conocer cuáles son los riesgos que implica el entorno digital. Hoy en día ya se han dado casos en los que a través de la inteligencia artificial se puede clonar la voz de una persona o incluso se podría generar, como ya ha ocurrido tanto en México como en otros países, contenido pornográfico a través de inteligencia artificial. Entonces, desde mi punto de vista, ese es uno de los grandes retos, el ver la inteligencia artificial sí como una herramienta, pero también ver la inteligencia artificial como un espacio en el que también debemos cuidar no solamente la intimidad y erradicar por completo cualquier tipo de violencia, en este caso concreto, la violencia digital. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias. Los esperamos en siguientes entrevistas de Valores. Esta vez estuvimos con el doctor en Derecho, Arístides Rodrigo Guerrero García. Muchísimas gracias por tu tiempo y los esperamos en la siguiente entrevista Valores. Muchas gracias a la revista Valores también.